El día de hoy te contamos sobre la matanza de cientos de elefantes, cebras e hipopótamos para dar carne a la población ante la sequía en Namibia, digo. Quienes andan volando bajo el equinoccio de otoño. ¿Y qué tiene que ver con los animales? Y te contamos de la plataforma digital para resolver conflictos vecinales en la Ciudad de México. Pues bienvenidos otra vez a otra emisión de La Cucaracha en tu oreja, un noticiero con las noticias de animales más importantes de la semana. Agradecemos su visita como cada semana y esperemos que nos apoyen dando like, suscribiéndose, compartiendo en sus redes sociales. Los saludamos, Sandra Hernández y Adriana Cosillo. Vamos a empezar con las noticias de exóticos, que son las noticias de los animales fuera de México. Y justamente empezamos con esta noticia sobre el anuncio que hizo el gobierno de Namibia de que iba a sacrificar a más de 723 animales, incluidos elefantes, cebras, hipopótamos, búfalos, antílopes, eland, impalas y otros para suministrar carne a la población humana y ayudar así a la inseguridad alimentaria que está provocada por la grave sequía causada por el fenómeno de El Niño en el sur de África. Estos animales procederán de distintos parques nacionales de toda Namibia y además había la Conferencia Nacional sobre Gestión de Conflictos entre Animales y Vida Silvestre. En 2023 ya había resuelto que necesitaban reducir las poblaciones de elefantes debido a los conflictos que tenían con las personas y con la vida silvestre. Y entonces tomaron la decisión de matar 83 elefantes en las áreas de conflicto y aprovechar la carne para este programa de sustento para las personas, los seres humanos. La matanza la harían cazadores profesionales y proveedores de safaris, entonces supongo que también están contemplando generar ingresos por esta vía y se espera que ayude a reducir el impacto negativo de la sequía. En la conservación también de los mismos animales que están padeciendo por esta sequía. Más de 30 millones de personas en el sur de África están afectadas por esta sequía y Naciones Unidas en junio pidió ayuda para evitar que padezcan pues más desnutrición. Esto se suma a los desafíos socioeconómicos que ya existían, los altos precios de los alimentos y las consecuencias agravadas de la crisis climática. Y no solo Namibia está pasando por este problema, aunque es el país que ha anunciado lo de la matanza de animales silvestres, sino también otros países como Angola, Sudáfrica, Mozambique, Malawi, Zambia y Zimbabue están lidiando con estos problemas de sequía. Pues bueno, vamos a pasar a una noticia que se dio en la Ciudad de México, que tiene que ver con una nueva plataforma digital que coordinan la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México, junto con la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la misma Consejería Jurídica y la Agencia Digital de Innovación Pública, que es quien maneja las plataformas digitales para la Ciudad de México. Habilitaron este servicio por el cual se podrán interponer quejas cívicas entre particulares ante juzgados cívicos. Esto con la idea de agilizar este tipo de trámites ante distintos conflictos como que haya vehículos estacionados frente a las entradas y no permitan pasar, o que los vecinos no levanten las heces del perro, o que haya fiestas y vecinos ruidosos. Entonces, esa es la noticia, a ver si funciona y a ver si las autoridades atienden. Bueno, también pocos ciudadanos conocen que para el tema de las heces de sus animales, contaminación de heces, tienen que dirigir a los jueces cívicos. Y la multa es, creo que era como de veintitantos mil pesos las multas. Por ahí se levantaron la voz algunas asociaciones protectoras de que tenían miedo, ¿no? De luego las ocuparan para, pues, Amedrentarlas o atacarlas, amedrentar, ¿no? ¿no? Para amedrentarlos a ellos por el tema, también por lo de los ruidos, porque los perritos Sí, ladran. Andaban ahí unas sí. asociaciones
civiles levantando la voz que se podría utilizar para... Ahora, a mí me preocupa un poco porque o sea, ¿cómo van a hacer todo el seguimiento de comprobar si un vecino levantó o no las heces? ¿Se van a usar fotografías o cómo lo van a manejar? Pero las fotografías son registros de datos personales, etcétera, ¿no? Entonces, digo, se oye muy bonito, pero en la práctica ya no está tan fácil, ¿no? A menos que se usaran las cámaras de vigilancia de la ciudad, etcétera. También perros sueltos, vecinos violentos, gente que raya. Digo, ni siquiera han podido como controlar el robo de automóviles, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué tanto funciona esta iniciativa. Y pasamos ahora a la nota científica y es una nota sobre los murciélagos, que dado que son los únicos mamíferos voladores, uno pensaría que a la hora que cruzan caminos lo harían volando por encima de los caminos y no tendrían problemas de que estos funcionaran como obstáculos, o los automóviles o los vehículos que van en los caminos, y sin embargo no siempre resulta así. Los caminos en general tienen un impacto muy fuerte sobre la fauna silvestre, incluyendo a los murciélagos. Y además de las colisiones o atropellamientos por vehículos, hay un efecto que se llama barotrauma, que es cuando hay un cambio drástico en la presión, cuando se forma este vacío que pasa, por ejemplo, un camión a muy alta velocidad y algún animal está muy cerca del camión y es un animal pequeño, entonces puede hacerlos estallar por dentro y pues mueren así. Entonces, siempre que se construyen caminos, pues sabemos que hay un impacto fuerte sobre los animales, un impacto directo, pero también se destruye toda la vegetación de la zona y hay pérdida de hábitat de estos, incluyendo los refugios, las zonas de alimentación y las zonas de tránsito de los animales. Y ya que están funcionando los caminos, pues entonces vemos problemas como la iluminación artificial y el ruido que hacen que muchos animales eviten o se alejen pasar de estos sitios, perdón, eviten pasar por estos sitios o se alejen de ellos. Y una carretera entonces pues representa un obstáculo importante, una intervención seria en la forma en la que se mueven, en este caso los murciélagos, afecta a muchas otras especies y depende de qué tan ancha y transitada sea la carretera. ¿De qué depende que los murciélagos se vean afectados? Pues del tipo de estrategia de alimentación y de la altitud de vuelo de los murciélagos. Hay y murciélagos que comen insectos en espacios abiertos y que tienden a cruzar por encima de los caminos, ya que van volando generalmente sobre el dosel de los árboles a gran altura. Sin embargo, algunos recogen el alimento en las zonas bajas del bosque o en las superficies de las plantas o del suelo y entonces vuelan bajo y los caminos justamente para ellos son riesgosos. Este tipo de murciélagos generalmente pertenece a la familia Philostomide, que son los que tienen la nariz como con forma de hojita. ¿Y cómo se puede identificar todo esto? Bueno, los estudios para capturar murciélagos y poderlos identificar se pueden hacer con redes de niebla, grabando los chillidos y luego usando métodos de estudios de acústica o con cámaras trampa. Y lo que es bien interesante es que justamente se ha observado que algunos murciélagos, algunas especies, les es mucho más cómodo pasar por debajo de las autopistas, ya sea a través de puentes, drenajes y otras estructuras accesorias. Y en algunos países está registrado que incluso hay colonias de miles de individuos viviendo bajo algunos puentes, como en Estados Unidos o en Austin, Texas. En México tenemos poca información, pero empiezan a salir artículos como justamente este al que estamos haciendo referencia y poder entender cuáles especies de murciélagos usan estas estructuras es importante precisamente para cada vez construir carreteras que sean menos agresivas y más amables hacia las distintas especies de animales silvestres. Pues sí, pero pues, también para que tomen en cuenta el diseño pues, de carreteras y puentes. Y bueno, pues ahí también menciona el puente Exacto. que es famosón ahí ¿en dónde dicen? En En Tucson, Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? Sí, Que y esa es una colonia enorme, enorme, enorme. Y pues ahí están, sí, lo bueno, en que han Austin. dejado ahí, no los molesta. No, 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 no. Y lo usan muchos animales, ¿no? Entonces,
pues también hay que considerar, además, pues los murciélagos, igual que otras especies, tienen un montón de Edificios. funciones ecológicas importantes, ¿no? Y bueno, pues vamos a terminar ya nuestro programa platicando sobre el equinoccio de otoño. ¿Y qué tiene que ver con los animales el equinoccio de otoño? Bueno, equinoccio procede del latín y quiere decir noche, la duración de la noche que es igual a la del día y que dura aproximadamente 12 horas y tenemos dos equinoccios, el de primavera y el de otoño, a lo largo de un año. Y esto ocurre cuando el Sol está exactamente en la zona del ecuador del planeta y es cuando inicia el cambio de la estación cálida a la fría, generalmente, o viceversa. En el equinoccio de otoño, entonces está relacionado en todo el mundo con los tiempos de las cosechas, con reservar alimentos para pasar el invierno y prepararse para la llegada de este mismo. Y cada país tiene como diferentes costumbres, rituales, historias acerca de los equinoccios. En México, uno de los fenómenos arqueoastrológicos que está asociado a un animal justamente es el descenso de la serpiente emplumada en Chichen Itza. Y puede observarse como un juego de luces y sombras que se van proyectando en las escaleras del templo de Kukulcán, creando un efecto óptico en el que parece que una enorme serpiente emplumada va descendiendo por las escaleras de este templo. Lo que sucede es que se forma una sombra en estos 10 pisos del edificio y parece una serpiente gigante que aparece mágicamente a la hora del atardecer y va bajando por los escalones como si llegara desde los cielos. Y entonces llega por cada escalón hasta conectarse con una cabeza de piedra que está en la base de la pirámide de los escalones. El recorrido de la sombra comienza a última hora de la tarde y dura más o menos unos 40 minutos antes de desaparecer y simboliza o representa la leyenda de que Kukulcán, conocido como el dios serpiente emplumada, baja de los cielos para bendecir a la gente del pueblo o a sus creyentes en la tierra y sigue su camino hacia el inframundo. Y este conocimiento y representación mística pues también pone en evidencia este ejemplo de cómo los mayas tenían como todos estos conocimientos astronómicos desde hace miles de años. Entonces, pues eso es todo y les agradecemos que nos hayan acompañado y pues nos despedimos.